Ryo Tatsuki sí tenía razón en su predicción. Puede que ya no os acordéis ni de quién es, pero hasta hace una semana se estaba oyendo mucho en las noticias. Es que Ryo Tatsuki es una mangaka japonesa que predijo varios desastres que iban a suceder. Esos desastres se le aparecían en sueños y ella los dibujaba en sus mangas. Concretamente, predijo el tsunami de marzo de 2011 en Japón y el bicho de 2020. Y a no ser que hayas vivido las últimas semanas en una burbuja o en una montaña, es muy probable que hayas visto por redes que Tatsuki predijo un desastre para este julio en Japón. Y más concretamente, había una fecha que parecía relevante en sus sueños, el 5 de julio. Y muchos de vosotros estaréis pensando que no ha sucedido nada, ya que se estaba anunciando un megaterremoto, un tsunami devastador. Pero si os dijera que realmente sí que se ha cumplido la predicción de Tatsuki, más allá del hype provocado por los medios de comunicación. Lo que soñó Tatsuki fue básicamente dos cosas. Un desastre que iba a suceder en julio y que tendría que ver con una zona del Pacífico proclive a terremotos y a volcanes, y por otra parte, la inundación devastadora de una ciudad. Además, en sus sueños se le apareció una fecha que creía relevante, 5 de julio, concretamente a las 4:28 de la mañana. Pues bien, resulta que del 25 de junio al 4 de julio ha habido ni más ni menos que 1198 terremotos en Japón, concretamente en las islas Tokara, al suroeste del país. La verdad es que a mí no me parece casualidad. Y como he dicho, Tatsuki también vio en sus sueños una ciudad inundada. Qué curioso que en la noche del 4 al 5 de julio en Texas haya habido una inundación brutal que ha dejado ya de momento 128 muertos y 170 y pico desaparecidos. Si bien hay que admitir que el sueño que dibujó Ryo Tatsuki, la ciudad inundada, era una ciudad muy estilo japonesa, que hacía pensar que efectivamente iba a haber alguna especie de tsunami que iba a ser desastroso. Hay que entender la naturaleza de los sueños. Los sueños son una puerta al subconsciente y es verdad que este a veces puede ver eventos del pasado así como del futuro. El problema es que no es como una televisión que simplemente lo enchufas y te da las noticias exactas tal cual ha ocurrido, sino que todo ocurre de una manera simbólica, abstracta y lo más familiar posible para el sujeto que lo está experimentando. Si Ryo Tatsuki siempre ha vivido en Japón, lo más lógico es que vea ciudades de Japón. Para que podáis entender esto, tenéis que imaginar la realidad de una manera en la que no estamos para nada acostumbrados. Y es que en la realidad no existe el pasado, el presente y el futuro como tal, sino que todo sucede de manera simultánea. Y nuestra conciencia, que es limitada, no puede absorber toda esa información, por lo que tiene que crear el espacio y el tiempo. En realidad lo que está ocurriendo es que nuestra conciencia se está conectando a una frecuencia determinada, un poco como una radio cuando giras el dial. A medida que giras vas conectando con una frecuencia distinta y eso hace que en algún momento saltes de emisora. Pues el presente es exactamente igual. Nosotros vamos cambiando el dial poco a poco y vamos sintonizando con nuevas realidades. Pero en verdad, todas esas realidades, todo lo que hemos vivido, estamos viviendo y viviremos algún día, está siendo emitido de manera simultánea. Esto es lo que da explicación a fenómenos como la mediumnidad, en las que el sujeto a veces pues conecta sin querer con otra frecuencia en la que no debería estar, un poco como en la radio cuando hay interferencias entre emisoras. Igual que puede pasar en unos sueños proféticos. Hay que entender, por tanto, que estas interferencias muy pocas veces son limpias. Es decir, siempre va a haber cierta incertidumbre asociada, cierto simbolismo. De hecho, ya se han hecho experimentos de los límites de la conciencia. Un científico americano, John Lilly, se sumergió en un tanque de agua salada en completa desconexión con su entorno por varios días. A las horas, creo que concretamente a las 24 horas, empezó a experimentar lo que él llamó alucinaciones. Llegó a conectar con inteligencias alienígenas, incluso con una inteligencia superior a la que él llamó Eco, que decía controlar todo lo que sucedía en la realidad. John dijo que no tenía pruebas, claro, para demostrar si
eso que había visto era real o era simplemente fruto de su subconsciente. El tema está que personas como Ryo Tatsuki, que nos demuestran repetidamente que los sueños tienen una capacidad profética, nos demuestran que en ausencia de estímulos externos, privados de nuestros sentidos, nosotros somos capaces de conectar con una realidad existente, futura, pasada e incluso lejana. Si bien parece que la predicción de este julio ha quedado algo floja, esto no es culpa de Tatsuki, es culpa del hype que se ha creado en las redes sociales, en los medios, en el que todos, incluido yo, hemos caído en mayor o menor grado. Pero Tatsuki siempre ha dicho que ella no es vidente, que su palabra no va a misa, que ella tiene sueños, los interpreta lo mejor que puede y luego sucede lo que tiene que suceder. El plot twist sería que en 2 semanas hubiera un mega tsunami en Japón, entonces ya nos dejaría a cuadros. Pero vaya, esperemos que no. Volviendo un poco al tema de los desastres, la inundación en Texas y demás, hay varias cosas que quiero deciros antes de que acabe el vídeo. Una es que parece que tenía efectivamente razón cuando dije que Sánchez había hecho magia negra para influir en los acontecimientos del mundo y hacer que los desastres que iban a suceder fueran mayores. Podéis ver toda la explicación en mi vídeo. Otra circunstancia es que me parece muy interesante que Sirio se haya alineado con el Sol en este julio, entre el 3 y el 7 concretamente. ¿Y por qué esto es importante? Bien, porque Sirio es un planeta fundamental dentro de la masonería. Ellos creen que representa la iluminación, la muerte, ajá, y la resurrección, en teoría la del ego, el espíritu y eso. De hecho, no es ninguna coincidencia que este año el pico máximo de alineación entre los dos astros haya sido el 5 de julio, precisamente la fecha que era tan relevante en el sueño de Tatsuki. Y fecha muy cercana a lo que al final ha sucedido, los terremotos de Japón y la inundación que ha sido entre el 4 y el 5. Tampoco es casualidad que justo el último día en el que ya luego Sirio se despega del Sol, el 7 de julio haya sido el día en el que ya hemos recibido la noticia de que el FBI no tenía absolutamente nada acerca de Epstein, ni lista de clientes, ni chantajes, nada, absolutamente nada. Cosa que pues nadie se cree realmente, pero aquí la cuestión es que han decidido anunciarlo justo el 7 del 7 y justo el último día antes de la despedida de Sirio. Pero no me voy a enrollar con esto porque esto es tema para otro vídeo. Pero es que además Sirio tiene mucho que ver con los Estados Unidos. Corría el 4 de julio de 1776 cuando unos valientes colonos decidieron firmar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, haciendo efectiva legalmente la independencia con el Imperio Británico. Y claro, qué coincidencia que ese año, el 4 de julio, fuera el día en el que Sirio y el Sol se sincronizaban. Con todo esto de las inundaciones, no puedo evitar ver un patrón. Primero tenemos la Dana el 28-29 de octubre del año pasado. Ahora tenemos en Texas, entre el 4 y el 5 de julio, una inundación. Y todo esto ocurre en el marco astrológico de Plutón en Acuario. Plutón es el planeta de la muerte, mientras que Acuario es literalmente una riada. A mí me parece que alguien se está queriendo quedar con nosotros. Además, ya os di una pista de manera inadvertida, hasta por mí, en uno de mis vídeos. En ese vídeo hablo de la película Donnie Darko y de toda la influencia que tiene en los hechos que están ocurriendo este último año. Hablo de las predicciones que hace esa película como la victoria de Donald Trump, entre otras cosas. Como ya comento en ese vídeo, en la película hay una escena en la que el protagonista, Donnie, sabotea el sistema de agua de su colegio, provocando una inundación. Además, en ese vídeo ya os dije que los meses de julio y agosto iban a ser muy relevantes por una cuestión del calendario celta y os aconsejo que veáis ese vídeo encarecidamente. Y de momento la verdad es que julio está cumpliendo y lo que nos queda y el mes siguiente. Espero que mi análisis haya sido revelador, entretenido y que os haya dejado con ganas de más y sobre todo de investigar por vuestra cuenta. Hasta la próxima.